Dios les bendiga a todos. Y estaba pensando, ¿no? Qué tiempos difíciles son estos de tanto individualismo. Lo hemos visto en la pandemia. Las personas es como que se encerraron en sus hogares, en sus casas, el miedo y tantas cosas más, ¿no? Hizo como que se deshumanizara todo. Pasó en el mundo y también en algunos sectores de la iglesia también ha pasado, ¿no? Esto del temor a tener contacto con otro ser humano. Fue muy duro esto. Y creo que, en mi entender, la verdadera pandemia está en el miedo y en el temor. Y saben, también eso hizo como que muchos cristianos hicieran su propio culto personal y su vida personal y su lectura de la Biblia personal, ¿no? Alejándose de lo que es la vida en comunidad. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así nos definió el Señor. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Quiere decir que nuestra vida está íntimamente ligada a la vida de nuestro hermano. Nuestra vida está íntimamente ligada a la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Saben? La palabra de Dios nos muestra una impresionante visión de lo que nosotros somos como comunidad y como iglesia. Somos parte de un gran proyecto que tiene que ver con pueblo, con el pueblo de Dios, ¿no? Yo siempre digo que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, eran personas diferentes. Atravesaron ante toda una generación el desierto y otras personas entraron a la tierra prometida. Pero era el mismo pueblo de Dios, porque Dios piensa en términos de pueblo. Nuestra lectura de la palabra, nuestra vida de oración, nuestra vida de servicio, está íntimamente ligada con la iglesia. No funcionamos si no funcionamos como cuerpo. El apóstol Pablo también lo explicaba cuando decía de que algunos pueden ser manos, otros pies, otros oídos, otros ojos. No es como que cada uno de nosotros cumple una función. Y cuando leemos la Biblia y la leemos de manera individual, vamos a ver que siempre la Biblia nos desafía a la comunidad, nos desafía al pueblo, nos desafía a ser parte de la iglesia. Son muchísimas las exhortaciones que nosotros podemos ver en la palabra de Dios de manera colectiva. Por ejemplo, cuando se nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿lo somos individualmente o lo somos como iglesia? El Señor estaba hablando a sus discípulos y le decían, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Lo somos como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo. O sea, nosotros no estamos completos si no estamos en la iglesia, si no estamos dentro de la iglesia. No estamos completos si no nos congregamos. No estamos completos si no escuchamos la palabra, si no adoramos, si no servimos al Señor en comunidad. Cuando los primitivos cristianos trastornaron el mundo, como dice Hechos de los Apóstoles, no eran 2 o 3 solamente. Era la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y es verdad que hay que reconocer hombres como Pablo, como Pedro, como Bernabé, pero en realidad era el cuerpo de Cristo el que avanzaba, el que era perseguido. Fíjense que el mismo apóstol Pedro tuvo necesidad de la iglesia muchas veces y hasta para corrección. ¿Recuerdan ahí en Gálatas, el capítulo 2 de Gálatas, cuando Pablo lo corrige porque Pedro estaba teniendo una actitud hipócrita con respecto a los que eran judíos y los gentiles? Entonces Pablo lo tiene que corregir. Lo mismo le pasó a Apolo cuando Aquila y Priscila tuvieron que corregirlo. La comunidad, la iglesia, vuelvo a repetir, no estamos completos si no formamos parte de lo que es la iglesia. Era la iglesia la que hacía oración por los que estaban presos. Era la iglesia. Era la iglesia la que era perseguida. Todo el cuerpo de Cristo era perseguida y fue dispersado cuando Herodes los persiguió ahí en esa primera persecución. Fue la iglesia la que iba por los pueblos perseguidas y fundaron
iglesias como la iglesia de Antioquía. Nadie sabe quién fundó Antioquía. No están escritos los nombres de aquellos hermanos que fueron y le predicaron a los gentiles en Antioquía y ahí fundaron esa comunidad tan misionera que fue la iglesia donde Pablo y Bernabé decidieron congregarse durante un tiempo y ser bendecidos y fortalecidos en esa congregación. Fue la iglesia. Hermanos, los primeros cristianos tenían muy claro eso. Los primeros cristianos tenían claro que formaban parte del cuerpo de Cristo. Tenían claro que debían congregarse. Tenían claro que era importante la lectura de la palabra en comunidad para ser desafiados. Lo tenían muy claro, que debían servirse unos a otros, que debían orar juntos. Ellos tenían muy claro. Fíjese lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, allá al comienzo, en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza de la palabra, en la doctrina. ¿Quiénes perseveraban? ¿Cada uno en su casa? No, la iglesia perseveraba, está en plural. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Qué importante, perseveraban, se mantenían, la decisión que habían tomado la sostenían en el tiempo, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese qué importante que era para la iglesia primitiva congregarse, estar juntos, llevar una vida de comunidad. Y en estos tiempos, como les decía, de tanto individualismo, la palabra de Dios nos enseña, como acá en Hechos capítulo 2, nos enseña por medio de la iglesia primitiva, esa iglesia llena del Espíritu Santo, que debemos tener comunión entre nosotros, que debemos estar unidos, que tenemos un propósito, que el desafío es a la iglesia, a toda la iglesia debe ser desafiada a la palabra, desafiada a la oración, desafiada a la comunión, desafiada al servicio y a la misión, toda la iglesia. Y es tan importante. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los cristianos allá en Colosas. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios more en abundancia en nosotros. En todos nosotros debe morar la palabra de Dios. Abrimos la palabra en nuestros hogares y lo hacemos y está muy bien. Pero cuando abrimos la palabra en nuestros hogares y la leemos, hay una parte hacia nosotros individualmente, lo que tiene que ver con el arrepentimiento, el crecimiento, el desafío ministerial, pero también hay una parte que leemos como congregación, como iglesia. Todos somos desafiados, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos debemos cumplir una función y apoyar y bendecir y orar por los otros hermanos que cumplen otra función, porque ese es el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios debe morar en abundancia en todos nosotros. ¿Haciendo qué? Dice Pablo, enseñándonos, pero también exhortándonos. Es como que vamos a la iglesia, nos sentamos, adoramos en comunidad, oramos unos por los otros, recibimos la enseñanza de la palabra y luego somos enviados a la misión. La misión puede estar a 50 metros de la iglesia. La misión puede estar en nuestro trabajo, en las universidades, en la familia. Somos enviados todos como congregación a la misión. Por eso, hermanos queridos, es tan importante que la palabra de Dios sea abierta en la congregación, sea predicada en la congregación y que cuando la palabra de Dios sea abierta en la congregación estemos todos ahí para escucharlas, todos ahí para obedecerla, obedecer el llamado del Señor a la iglesia. ¿Saben? La reforma, si pudiéramos resumir de qué se trató, es llevar la palabra de Dios al pueblo.
porque la palabra de Dios no se hablaba al pueblo, no se predicaba al pueblo y el pueblo no la leía. Entonces nadie sabía que tenía una misión. Solo se cumplían ritos que no tenían nada que ver con el propósito de Dios. Lo que hicieron hombres como Lutero y otros más, los reformadores, fue quitarle la cadena a la palabra de Dios, que literalmente estaba encadenada en las iglesias. Quitarle la palabra de Dios al clero para que se lo dé a toda la congregación y que la palabra de Dios se abra y desafíe a la comunidad y desafíe a la iglesia. El sacerdocio universal de los creyentes, cada cristiano es un sacerdote que tiene su comunión con Dios, su desafío y su parte en el cuerpo de Cristo. La reforma fue recuperar la palabra de Dios al pueblo. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra de Dios está cerrada en la congregación, estamos en peligro. Pero cuando la palabra de Dios está abierta en la congregación y no estamos, también estamos en peligro. Leamos la Biblia como comunidad, leamos la Biblia como iglesia, seamos desafiados por la palabra de Dios y perseveremos en eso. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor y nos desafía el Señor a todos, a trabajar a todos. Cada uno tiene un propósito y un llamado. Y en la palabra vamos a vislumbrar lo que Dios quiere para nosotros. Dios le bendiga y abramos la Biblia en la iglesia y estemos en la congregación.